Bienvenidos a un episodio más de Pulso Político Podcast. Yo soy Chema León Lara y esta semana me acompaña mi buen amigo Octavio Morales, experto en temas religiosos e históricos. Octavio, bienvenido a Pulso Político. Muchas gracias por la invitación, Chema. Octavio, a ver, la situación es aquí. La semana pasada tuvo lugar, el 1 de julio, un nuevo cisma en la Iglesia Católica. Podremos llamarlo un cisma, la consagración de 4 nuevos obispos sin la autorización del Papa por parte de la Sociedad Sacerdotal San Pío X, conocido como los lefebristas. En principio, sí se vio, digamos que se violó el Código de Derecho Canónico y está, digamos, ante una ordenación sin mandato pontificio de algún obispo, incurre en pena de excomunión late sentencia tanto el consagrante como los consagrados. Digo, eso es en principio, ¿no? Ahora, que sea algo intrínsecamente malo, ya hay toda una cuestión, porque no siempre ha habido, digamos, una pena de excomunión para estas situaciones. Hasta 1958 lo que había era una suspensión ad divinis del obispo consagrante y de los obispos consagrados. A partir del 58, a raíz de las ordenaciones de la Iglesia Patriótica China, que quería crear una iglesia paralela, Pío XII reforma el código para que sea prácticamente, para que sea excomunión reservada al Papa, porque lo equipara con el delito de cisma, ¿no? Que volvemos a lo mismo en el caso de los miembros de los dirigentes, más que los miembros de la fraternidad de San Pío X. Ellos niegan que sea cisma, ellos lo que dicen es que es un acto de desobediencia, porque no crean un organismo paralelo, pero de acuerdo al Código de Derecho Canónico, sí. Ahora te pregunto, ¿qué es una excomunión late sentencia? Es decir, no te tienen que notificar que estás excomulgado, es decir, ¿es automática? Exactamente, sí, existe la excomunión late sentencia y la aferente sentencia. Cuando es la aferente sentencia es que dicen, haz de cuenta, José María León Lara Díaz Torre queda excomulgado a partir de este momento por X situación. Es decir, es con nombre y apellido, va personal, por así decirlo, y ya explicará, digamos, por qué se debe. Pero en el caso de la late sentencia es cuando tú te pones en un supuesto jurídico que ya existía previamente. Entonces ya estás advertido, caes en ese supuesto jurídico y por lo tanto es. Ahora la pregunta, ¿qué es realmente un cisma? Un cisma es la separación por un lado de la obediencia al Papa y de la comunidad, por así decirlo, ¿no? De hecho, ¿por qué hago esta precisión de al Papa o a la comunidad? Porque hubo, por ejemplo, Bellarmino y otros teólogos se preguntaron si el Papa podría ser cismático, ¿no? Digo, el Papa, un Papa hipotético, no un Papa en concreto. Y entonces decían que sí, que si el Papa se separaba de la doctrina de la Iglesia y de los lineamientos, que sí se podría incurrir en un caso hipotético, desde luego, ¿verdad? No se está afirmando, pero existe, digamos, dentro de los teólogos esa posibilidad. Ahora, volviendo al caso particular de las consagraciones episcopales del miércoles de la semana pasada, día 1 de julio, yo tengo entendido, que el argumento de esto es que sin obispos no hay nuevos sacerdotes, de manera que para continuar con la labor de Marcel Lefebvre tenían que tener nuevos sacerdotes. Por eso consagraron a estos obispos. Pero me gustaría ir un poco más allá y empezar a ver por qué los lefebristas están en este momento, quiénes son, en qué momento se fundan y qué tiene que ver todo esto con el Concilio Vaticano II. Ok. Originalmente, Monseñor Marcel Lefebvre había sido obispo de Dakar, en el norte de Argelia. Había también sido el nuncio apostólico del Papa Pío XII para toda el África de habla francesa, y aparte había tenido una actividad misionera muy importante en toda África. O sea, realmente fue misionero antes de ser obispo. Ya después fue obispo, arzobispo, participa en el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II prácticamente se van a lo largo del concilio surgiendo 2 grupos, ¿no?, preponderantes. Unos eran el grupo de los teólogos alemanes principalmente, que son los que preponderaron en el concilio, y los otros eran, los grupos más conservadores, que es en donde estaba Castro Meyer y donde estaba también Lefebvre. Al principio, de hecho, se aprueban los documentos del concilio, los firma originalmente Lefebvre, es uno de los firmantes, pero al pasar el tiempo empieza a haber, una cosa, es lo que dice el concilio y otra cosa es la interpretación del concilio, ¿no? Empieza a haber algo que se llama el espíritu del concilio, que así lo
lo denomina Dietrich von Hildebrand y otros, y también Ratzinger así lo mencionaba, hacía referencia a ello. Y ese espíritu del concilio es prácticamente una interpretación de querer decir lo que el concilio no dijo, ¿no? Por así decir. Y entonces, digamos que es una interpretación progresista del concilio. No porque los textos, pero bueno, eso lo que va a generar es que surge con el Concilio Vaticano II algo que Ratzinger en 1988, en la reunión con los obispos chilenos, determinó que había, digamos, una hermenéutica de la ruptura, que era como decir, el concilio marca un antes y un después de la Iglesia, y esta hermenéutica de la ruptura era la que estaban viendo, por ejemplo, grupos tradicionalistas que decían es que se está diciendo algo distinto a lo que la Iglesia siempre había dicho, y también los grupos progresistas que dicen, no, es que ya es borrón y cuenta nueva, es la Iglesia del concilio, eso no. Y entonces lo que decía Ratzinger es que había también otra hermenéutica que es la correcta, que es la hermenéutica de la continuidad. El concilio no debe de verse como un borrón y cuenta nueva, sino verse a la luz de la tradición y de la doctrina de la Iglesia, y desde luego, en donde hay ambigüedades, se aclaran con la tradición y con la doctrina de la Iglesia, ¿no? Porque es parte de la misma Iglesia fundada por Cristo hace 2000 años, no es un borrón y cuenta nueva. Pero, digamos que se ha ido polarizando, digamos, a últimas fechas esta visión entre los que tienen la hermenéutica de la ruptura, ¿no? Ahora, entonces el Concilio Vaticano II, ¿hubo nuevos dogmas, hubo nueva forma de entender a la Iglesia o simplemente fue un tema doctrinal, fue de forma, hubo fondo? ¿Qué fue realmente el Concilio Vaticano II? ¿Por qué se puede considerar un antes y un después? ¿Se inventaron nuevos dogmas? ¿Se creyeron en nuevas cosas? No, de hecho, el concilio, cuando Juan XXIII lo convoca, queda claro y dice que no es un concilio dogmático, que es un concilio pastoral. Cuando concluye, Pablo VI vuelve a afirmar lo mismo, no es un concilio dogmático, es un concilio pastoral. De hecho, ahí está la constitución dogmática de Dei Verbum y alguna otra, pero no es un concilio dogmático en cuanto a que no proclama nuevos dogmas, sino que en realidad el Concilio Vaticano II lo que hace es ver, digamos, cómo llegar al hombre moderno el mismo mensaje de la Iglesia, ¿no? Pero digamos que algunos textos se consideran los grupos más tradicionales consideran que eran un poco ambiguos y ven algunos, por ejemplo, en este caso, muchos de los grupos sedevacantistas o algunos de los lefebristas más recalcitrantes ven en el concilio como si fuera el parteaguas o el origen del problema, cuando en realidad dices, bueno, seguramente el problema en todo caso sería, digamos, ¿la interpretación? El modernismo y la ambigüedad, pero que ya estaba latente y ya Pacendi Dominici Gregis, la encíclica del Papa San Pío X, en 1908 me parece, ya había advertido sobre estas corrientes que incluían, digamos, era digamos, un híbrido, por así decirlo, estoy diciendo a lo mejor alguna barbaridad, pero de la filosofía moderna, subjetivista, que proviene de Kant y de todos, de Descartes, digamos, era como una unión con la teología católica, y entonces daba origen, digamos, a nuevas interpretaciones, pero que podrían ser muy ambiguas, ¿no? Ahí, bueno, la encíclica Pacendi es muy específica o muy larga, mejor dicho, en cuanto a en qué consistiría el modernismo. De hecho, después se hace un juramento antimodernista a partir de esa época que se va a quitar después del Concilio Vaticano II. Quizás una de las principales herencias o lo más importante del Concilio Vaticano II es la nueva misa. Sí, es lo más emblemático, para el común de los fieles fue el gran cambio del Concilio Vaticano II, ¿no? Es lo que, porque la mayoría de la gente no lee los documentos, pero sí, o sea, realmente es lo que fue lo más emblemático y representativo para la gran mayoría de la población, sí. Ahora, volviendo a este tema, el cambio de la misa, si tú me comentabas que pues desde principios del siglo XX ya está corriendo un tanto de las ideas liberales, digamos, de que vienen desde la Ilustración, incluidas en el pensamiento, digamos, de algunos miembros del clero, llega el Concilio Vaticano II con Juan XXIII, sí. Y esas mismas ambigüedades ideológicas fueron como fuente de inspiración, digamos, para el cambio del misal. Yo sinceramente creo que los padres conciliares
si hubieran visto lo que venía después, no lo hubieran... O sea, vamos, ¿por qué? Porque el concilio, en la Declaración Sacrosanctum Concilium, los padres conciliares enfatizan y dicen que se conserve la lengua latina en los ritos latinos, es decir, no es una especie de mandato, ¿no? Y después dice que se permítase un mayor uso de las lenguas vernáculas en la liturgia, es decir, abre la puerta a que haya un mayor uso de la lengua vernácula, pero pide que se conserve el latín. Es decir, la excepción sería la lengua vernácula. Exactamente. Y pasados unos cuantos años, en 1969, el concilium, que no es el concilio, sino el CONESE, el concilium, que es una comisión presidida por Aníbal Buñini, saca, digamos, el Novus Ordo Mise, que tiene, digamos, que en su momento, digamos, recibió una dura crítica del cardenal Bacci y del cardenal Ottaviani, que eran, Ottaviani era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y le señala, digamos, le hace varias observaciones, que la verdad es que se subsanaron la mayoría, ¿no? O sea, tampoco no pasó así como, pero sí, digamos que prendía las alertas en algunas cuestiones. Ahora, volviendo a Lefebvre. ¿Lefebvre fue uno de los principales o el primero en oponerse al Novus Ordo? Fue el más emblemático, yo creo. Sí, porque hubo más. Por ejemplo, en el caso de México, estuvo un sacerdote, Joaquín Sáenz Arriaga, que es sedevacantista, y Gloria Riestra, que son los que empiezan, digamos, con el movimiento sedevacantista en México. ¿Qué es el sedevacantismo? Es una postura teológica, ¿no? Que dice que la sede está vacante desde Juan XXIII, ¿no? Que no era papa legítimo, digo. No estoy diciendo que no lo sea, digo, la sede vacante viene de que la sede está vacante, ¿no? O sea, cuando muere un papa, de hecho que se cambia la bandera porque hay sede vacante. En ese momento todos somos sedevacantistas, pero después se elige un nuevo papa. Bueno, en el caso del padre jesuita Joaquín Sáenz Arriaga, aquí en México fue el que funda una asociación que se llama Trento, y era incluso más radical. Bueno, todavía existen. De hecho, son más radicales ellos que los miembros de la fraternidad, ¿no? Porque la fraternidad de San Pío X jamás ha desconocido que el Papa sea el Papa, ¿no? O sea, reconocen al Papa, reconocen la doctrina católica, o sea, en cuanto al concilio, ese es su principal problema, pero digamos que no hay una negación de la autoridad. En cambio, acá en los grupos más radicales, y todos giran en torno al Vaticano II. ¿Sí? A ver, el sedevacantismo. Sí. 1958 fue el cónclave que fue electo Juan XXIII, el Papa Roncalli. ¿Por qué se tiene, en varios sitios de la Iglesia, se tiene esta idea de que Juan XXIII no fue un papa legítimo? O sea, la verdad es que lo curioso es que es algo que se da a posteriori. Al principio todo el mundo reconocía válidamente a Juan XXIII como papa, convoca el concilio sin ninguna... O sea, ya hasta después es cuando empiezan, digamos, a notar. Hay, varias cosas ahí que dicen que durante su estancia en Turquía había tenido muchos acercamientos en Turquía y en otro, acá en Albania me parece, había tenido mucho acercamiento con los ortodoxos y con otras corrientes. Se le consideraba, algunos dicen que era masón, pero la verdad es que no hay ninguna prueba al respecto. Y digo, la verdad yo no lo creo, ¿no? Pero es, digamos que los grupos más viscerales, más radicales, es lo que argumentan. ¿Por qué? Porque había alguna declaración previa que ellos consideraban que salía de la ortodoxia, y por lo tanto decían que si un papa no podía ser hereje, no podía ser, pero la verdad es que pues no era hereje, pues esa es mi opinión. Ahora, Marcel Lefebvre rompe con la Iglesia o no rompe con la Iglesia con la ordenación de aquellos primeros 4 obispos. Fue una situación muy, muy difícil. Bueno, de hecho, Marcel Lefebvre en 1976 ya había sido suspendido a divinis por la ordenación de sacerdotes, porque digamos que llega una comisión de Roma para supervisar el seminario, y parece que ahí, desde luego, hay algunos personajes muy progresistas dentro de la curia romana que están interesados en que no progrese un seminario de esas características.
y se le ordena suprimir. Entonces se niega, se le suspende a divinis. De todos modos, cuando llega Juan Pablo II hay, digamos, una serie de negociaciones, sobre todo cuando nombran al cardenal Ratzinger como que ojo, Ratzinger había sido de los teólogos del concilio y de los alemanes, ¿no? Es decir, estamos hablando de que era la corriente liberal. En cierta forma era la corriente liberal y eran los que ganaron, digamos, los textos del concilio, pero a pesar de todo era muy objetivo. Incluso él hablaba de que no se podía hacer del Concilio Vaticano un superconcilio, ¿no? Que no era un nuevo dogma, y dejaba muy en claro que pues era algo, o sea, que la Iglesia no era una cárcel para, o sea, que si había dudas debían de aclararse y debía de dialogarse. Pero después, en el 89, ante digamos, hubo algunos posicionamientos de Lefebvre previos, como fue el caso en las jornadas de Asís, donde participa Juan Pablo II, lo consideró algo negativo. Hubo declaraciones en contra pero a pesar de todo, iba habiendo acercamientos. Cuando de pronto no se ponen de acuerdo sobre, él pedía ordenar a un obispo, porque él sabía que estaba viejo, para dejar el cargo. Pero en ese momento le pospusieron en 4 ocasiones la ordenación, y él sintió que era una maniobra dilatoria porque ya estaba viejito y lo que querían era que se muriera. Entonces, en algo que fue, creo yo, un acto de intransigencia, dijo, pues no pasa de tal fecha, agosto me parece, de 1989, dice, y voy, 88, 89, perdón, y voy a ordenar a 4 obispos, ¿no? No a 1, a 4, y entonces el Vaticano le advierte que incurriría en excomunión late sentencia, y a pesar de todo, decide ordenarlo, ¿no? Es decir, es una situación muy paralela a la que sucedió 40 años después, pero en aquella ocasión era la primera vez que sucedía, entonces no era previsible, ahora era previsible. Lo triste es por qué dejar llegar hasta estos momentos. No sé si sabíamos que venía, era algo lógico. ¿Qué implica una excomunión? Una excomunión es no poder participar de los sacramentos, sigue siendo parte de la iglesia, sigue siendo bautizado, se le llama el arrepentimiento, es una sanción medicinal, por así decirlo, en donde lo que se busca es que la persona excomulgada reconsidere y regrese a la iglesia, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los ministros de culto, se suspende totalmente de su labor, no pueden administrar sacramentos tampoco. Eso es lo que, de acuerdo al derecho, es lo que implicaría la excomunión. Ahora, un sacerdote, cuando está legítimamente ordenado, aunque no tenga la autorización de su obispo, puede llevar a cabo sacramentos. Entiendo que existe la legalidad y ¿cuál es la otra? Tienen que ser válidos y legales, ¿no? Los sacramentos. Sí, válidos y lícitos. Sí. Lícitos. Sí, y bueno, el problema también es que hay un problema de jurisdicción, que de acuerdo a la Iglesia Católica, bueno, regularmente esa jurisdicción está circunscrita a territorios que son las diócesis, ¿no? También ahí, digamos, están las prelaturas militares, o hasta hace poco estaba la prelatura personal, que ya después desaparecieron las prelaturas personales, pero es decir, hay una jurisdicción y hay fieles que están sujetos a esa jurisdicción. En el caso de un obispo suspendido a divinis, como fue el caso de Lefebvre antes de la excomunión, o como fue el caso de los 4 obispos después de que lefebristas, de San Pío X, es que el término lefebrista suena como peyorativo, pero bueno, es nada más para ubicar, pero los 4 obispos, cuando se les retira la excomunión, quedan suspendidos a divinis, por lo tanto no tenían jurisdicción propiamente hablando. Entonces, realmente la facultad para que tengan esa jurisdicción de dar sacramentos, curiosamente el que se las da es el Papa Francisco. El Papa Francisco, en el año de la misericordia, les concede, digamos, la jurisdicción para poder aplicar los sacramentos, en particular el del matrimonio, el de la confesión, y no recuerdo si el de la misa también, pero cuando menos el matrimonio y de la confesión sí. Ahora, esas facultades, digamos, la nota explicativa de la excomunión dice que han sido suspendidas. Pero una nota explicativa es como si hubiera, digamos que está el decreto y está la nota explicativa. Imaginemos que jurídicamente un juez saca una sentencia y después viene un comunicado de prensa
esa sería la nota explicativa. Pero el comunicado de prensa no puede estar sobre la sentencia. O sea, la sentencia es la referencia absoluta, ¿no? Entonces, la sentencia habla de que quienes se adhieran, o habla como a futuro en un supuesto, quienes se adhieran a ellos estarán excomunicados. Y la nota explicativa dice que son cismáticos ya los que están. Entonces, y además la nota explicativa habla de suprimir, digamos, esas facultades. El problema es que una nota explicativa no puede estar sobre una facultad expresa dada por un pontífice. O sea, únicamente el Papa podría retirarlos. Vamos. Entonces es discutible o sea, el tema de la nota explicativa. Lo que sí es clarísimo es en el decreto es la excomunión de los obispos consagrantes y de los consagrados, porque el resto es parte de la nota explicativa. Ahora, antes de que este año de la misericordia el Papa Francisco les haya dado, digamos, esta autorización para algunos sacramentos, si algún católico previamente a ello, digamos, haya recibido el sacramento del matrimonio ante la fraternidad sacerdotal de San Pío X, ¿es válido ese sacramento? Hay un documento de 1996, de hecho, la nota explicativa actual hace referencia a una nota explicativa de agosto de 1996, y ahí habla sobre la situación de los laicos que forman parte de la... Y entre otras cosas, dice que no estarían, digamos, que no incurrirían en comunión ipso facto, sino que habría varias situaciones. Ahora, en el caso de los sacramentos, volvemos a lo mismo, hay sacramentos que son por jurisdicción. Entonces, si no tenían una jurisdicción, ahí, bueno, yo creo que es todo un debate que habrá que dejárselo a los canonistas, no sé, la verdad. Yo siento, o sea, de principio, sería algo muy parecido a la confesión, ¿no? Porque es un sacramento que se da por delegación. Ahora, en el caso del matrimonio, pues es un sacramento en donde los ministros son los contrayentes y únicamente es testigo de la iglesia el sacerdote válidamente ordenado, pero ahora es válido, pero lícitamente tenía jurisdicción o no, porque también hay situaciones, por ejemplo, había obispos en donde en sus diócesis tenían autorizados ellos que estuvieran los sacerdotes de la fraternidad. O sea, entonces, en ese caso sí sería válido, ¿no? En el caso de que no estuvieran autorizados, ya un canonista que lo diga, yo no digo ni que sí ni que no. A ver, entonces, por ejemplo, si un sacerdote diocesano está fuera de su diócesis, ¿no puede confesar? En caso de muerte, así, o en caso de necesidad, sí. Sí, de hecho, el último canon del Código de Derecho Canónico dice que la salvación de las almas es la ley suprema, por así decirlo, ¿no? Pero digamos que en términos jurisdiccionales, en teoría no. Tendría que pedir licencia De hecho, cuando venían aquí, por ejemplo, sacerdotes de otras diócesis, lo que hacen regularmente es traer su licencia, pero además tienen que tocar base en el obispado. Tienen que notificar para que los sacramentos sean válidos, de que el obispo ordinario de esa diócesis tenga a bien darles la autorización o no. Para que sean lícitos. Para que sean lícitos. Sí, porque válidos sí serían. O sea, válido es... O sea, el hecho de que exista la materia y la forma para aplicar el sacramento, ya el sacramento es válido, ¿no? Pero la discusión es si sería lícito o no sería lícito. Y que para el laico que le es aplicado un sacramento que puede ser ilícito pero válido, ¿qué cambia en la gracia que adquiere con este sacramento si es ilícito? Sería como entrar por la... Hay una frase del Evangelio en donde dice que el que entra por la puerta es el pastor, pero los que entran por la ventana son ladrones, ¿no? Entonces, es como quererse brincar las trancas, digamos, a la luz de la iglesia, y es querer arrancar, o sea, estás participando válidamente de un sacramento, pero al ser ilícito estarías cometiendo en cierta forma un sacrilegio. Estarías cometiendo un sacrilegio. Entonces, a ver, cambiando un poco de ahora, tema, que también está el tema de la conciencia, ¿verdad? Que digo, o sea, primero para que exista un pecado debe haber pleno conocimiento, pleno consentimiento y gravedad de materia. Entonces, y el caso de necesidad, o sea, si la gente no tenía otro lugar a donde asistir a recibir el sacramento, digo, o sea, nadie está obligado a lo imposible tampoco, ¿no? Pero en la medida en que sea por voluntad propia, que es lo que explica la nota explicativa de 1996, que sea
digamos, por querer adherirse a una opinión personal en contra de la autoridad del Papa. Y además que lo externes con actos. Ahí sí incurriría, digamos, o sea, sí estarías fuera estarías participando en el cisma, ¿no? Por así decirlo. Cambiando de tema, Sí, de manera como paréntesis, ahora seguimos con el tema de Marcel Lefebvre y su sociedad sacerdotal. Entiendo que, por ejemplo, los sacerdotes que se dedican a hacer exorcismos solo lo pueden hacer si hay autorización de su obispo. Es decir, un exorcista no puede realizar un exorcismo fuera de su diócesis. ¿O sí? Fuera de su jurisdicción, sí. Fuera de su jurisdicción. Sí, porque volvemos al mismo en el caso de las prelaturas militares o otro tipo de... Claro, pero si ese sacerdote está encarnado en esa diócesis, sí, tiene que... finalmente solo lo puede llevar a cabo si el obispo le dio ese mandato. Exactamente, aunque actúa, digamos, pues es un tema de derecho canónico que tiene que contar con el mandato del obispo, pero no es que actúe, digamos, ¿cómo decirlo?, por delegación, así como en el caso del sacramento de la confesión, ¿no? En este caso, sí, pero no puede hacerlo sin autorización del obispo, de acuerdo, perdón. Ya a lo mejor como que sí, para no confundir más, estoy de acuerdo, sí. O sea, tiene que tener el visto bueno del obispo, sí. Entonces tendría que decir que al menos cada diócesis en el mundo tendría que tener un exorcista, o no necesariamente. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sí, digo, por caridad, es un acto de caridad, ¿no? Para las personas que tienen un problema de ese tipo. De ese tipo, sí. Oye, a ver, volvemos al tema de Lefebvre. Entiendo que Benedicto XVI, en su momento, ya siendo papa, les permitió regresar a la iglesia. Es decir, les abre las puertas para reconciliarse. Es decir, como una forma de que si ellos quieren seguir dando la misa de antes, lo pueden hacer, pero tienen que estar sujetos al Papa. Eso sucede con Benedicto XVI, y luego me dices que Francisco les abre también nuevas puertas. ¿Por qué justo un año después de la elección de León XIV hacen este acto de desobediencia tremenda? Porque dijeron, va a ser esa fecha, y esa fecha la cumplieron, muy a pesar de que el cardenal Fernández se reunió con el líder. Sí, en mayo. Sí. Entonces, fue una desobediencia directa a la Iglesia Católica representada por el Papa, o en este caso a León XIV y su pontificado. Yo creo que fue un tema coyuntural derivado a la muerte de los 4 obispos que estaban consagrados, digamos, originalmente por Lefebvre. 2 ya habían fallecido, quedaban 2, ya hace falta un consagrante y un co-consagrante, por así decirlo, para poder administrar el sacramento. Y entonces, viendo que están grandes, quisieron... Ahora, ¿se pudo haber pospuesto? Sí. Ahora, también el problema... ¿Lo hubieran hecho con Francisco? ¿Quién sabe? Es que Francisco es un hombre... Era un papa muy contradictorio, ¿no? O sea, en el sentido de que no sabías cómo iba a reaccionar, porque el mismo papa que por un lado saca Traditiones Custodes, que es un documento draconiano en contra de la antigua misa, dentro de los distintos, porque prácticamente restringe la celebración del antiguo rito, da facultades a todos los obispos para que supriman los que están a las comunidades que celebran la misa tridentina o el rito antiguo en comunión plena con Roma, para que lo supriman. Se el derecho a Roma para permitir que un sacerdote que quiera celebrar el rito pueda celebrarlo, pero al mismo tiempo es el mismo Francisco que les da las facultades a las fraternidades sacerdotales de San Pío X, que decíamos, para casar, para ordenar, y nunca se las retiró. Entonces, no sé, de principio yo pensaría que sí se hubiera dado, igual porque ya estaba, porque es un tema que ya estaba reflejado en el Código de Derecho Canónico. Es un supuesto jurídico en el cual cayeron voluntariamente. Porque además no es únicamente una ordenación o una consagración episcopal sin mandato pontificio, sino es una consagración episcopal en desobediencia. En desobediencia, sí, o sea, contra una advertencia expresa de que no se hiciera, ¿no? Ahora, que no es... también se están haciendo, por ejemplo, y en eso tienen toda la razón,
consagraciones y mandato pontificio en China, ¿no? Por parte de la Iglesia Patriótica China, y no ha habido una reacción. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? O todos crudos o todos rabones. Porque a unos pero a más los duro. chinos no les aplica. Exactamente. Ok, pero pues ahí interviene el gobierno chino y hay otras especificaciones que tampoco justifica que a unos los traten de una manera y a otros a otros. Y a Sí, otros sí. de otra manera. Hay una desproporcionalidad, por así decirlo. Una desproporcionalidad. Entonces la coyuntura se da simplemente porque ya no tenían obispos suficientes y pues bueno, es una coincidencia que ya el nuevo Papa sea León XIV. Pero está este tema, si se hubieran hecho o no esta desobediencia clara siendo el pontífice Jorge Mario Bergoglio Papa Francisco. Sí, porque también hay que decir que ellos solicitan, digo, las dos veces solicitaron, digamos, la autorización de Roma, ¿no? Y de hecho, en la carta del día de San Pedro y San Pablo que les manda el Papa, a ellos pidiéndoles evitar dar ese paso. Un día antes. Un día antes, o 2 días antes, porque un día antes ellos mandan otra carta, el superior de la Fraternidad de San Pío X, diciendo que sí lo van a hacer, pero cuando tú lees las cartas te das cuenta, por un lado, es una carta de mucho cariño y mucho respeto y admiración del Papa hacia la fraternidad por su devoción y por su respeto a la liturgia y por la doctrina, y a la vez, digo, pero poniendo claras las cosas de que si es ordenación sin mandato pontificio, mejor frénenla, ¿no? O sea, les pide que lo hagan para atrás. Y después, el documento de Pagliarini, de la congregación de San Pío X, de la Fraternidad de San Pío X, también es hablando de su adhesión a la Iglesia Católica, de su reconocimiento pleno al Papa, de que quieren servir a la Iglesia, de que quieren servir al Papa, pero diciendo, pero sí lo vamos a ordenar. Es decir, desobedecemos, pero al final del día Pero te sigo reconociendo. mucho. Sí, es como 2 cartas de un novio y una novia donde están plagadas de besos, pero al mismo tiempo cada quien va a ser. O sea, ya tiene, digamos, su postura fija, cualquiera de los dos, ¿no? Ok, o sea, sí. ¿Y qué va a pasar con todos los fieles que siguen a esta sociedad? Es decir, también el hecho de seguir yendo a las misas de los lefebristas ¿incluirían también en excomunión a los fieles? La nota explicativa parece decirlo así, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es la nota explicativa, pero el decreto como tal no lo señala así. Lo que sí, la nota explicativa remite a la nota explicativa de 1996. La nota explicativa de 1996 lo que dice es que en el caso de que fueran, de que se adhirieran, digamos, se adhirieran al cisma voluntariamente y ellos quisieran, asistieran, digamos, a ese rito o a esas misas o a recibir los sacramentos con ellos, por desconocer la autoridad del Papa de Roma, por irse al cisma, dice, y aparte hacerlo de manera expresa, sí incurrirán en cisma. Pero si esporádicamente van o es porque no hay, o sea, la nota explicativa del 96 es lo que dice, ¿no? O sea, que el hecho de participar no te convierte en cismático automáticamente. Eso dice la nota explicativa. Es lo curioso porque la nota explicativa actual parece que dice que sí. Y después dice, y nos remitimos para esto a la nota explicativa del 96, pero si te remites a la nota explicativa del 96, dice que no. Entonces, a ver, finalmente estamos hablando de asuntos políticos más que divinos, ¿no? Cuestiones humanas dentro de la Iglesia. Y me atrevería a decir que si donde hay política es en la Iglesia, finalmente llevan 2000 años de existencia. Una de las cuestiones que más se le ha criticado actualmente a León XIV es haber mantenido ciertos cardenales en puestos importantes en Roma que dejó el Papa Francisco. Uno de ellos es el cardenal Tucho, el Víctor Manuel Fernández, argentino, que actualmente está encargado del dicasterio para la doctrina de la fe. Es decir, es un personaje con demasiados claroscuros, quizás me atrevería a decir con más oscuros que claros, y que hemos visto al menos que León XIV, tanto en las formas como en el fondo, está tomando una distancia increíble del Papa Francisco, al menos desde el punto de vista doctrinal, al menos en la coherencia, en la claridad de sus discursos, de sus mandatos, pero sigue teniendo a Tucho. ¿Qué interpretación das a esto cuando estas cartas apostólicas, como el Traditiones Custodes, finalmente pues es algo bastante ambiguo para un gran sector tanto conservador de la Iglesia? no, ambiguo y además, digo, porque fue
tradiciones custodes fue también el tema de la... Bueno, el Opus Dei básicamente lo disolvió. Pues realmente digo, cuando menos... Al tema de la prelatura, exactamente, sí. Y también, por ejemplo, está el documento de María Corredentora. O sea, había varios temas ya, y fiducia supplicans, eran temas que generaron polémica, y eso, entonces prácticamente sí ha sido, digamos, pues un personaje bastante polémico, por dejarlo en palabras sencillas, ¿no? Dentro de la curia. El por qué no se ha distanciado, pues solamente el Papa lo sabe, ¿no? pero sí, ahora también, dado que era un tema doctrinal, y dado que cuando desaparece la Comisión Ecclesia Dei, queda claro que es la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe la que debe de ver, digamos, el tema con estos grupos, digamos, en cuestión, era el que le correspondía tratar el tema, legalmente. Ahora, aunque uno dijera, bueno, es que a lo mejor hubiera sido mejor que hubieran mandado a Sara, pues sí, pero... El hubiera no existe. Y además jurídicamente le correspondía. Entonces ahora, no hizo nada extraordinario el Papa. Robert Francis Prevost, estuvo como creador del dicasterio para los obispos. Sí. Y eso fue hace un año. Quizás en su escritorio estuvo previamente el tema de las ordenaciones de los lefebristas, él como encargado del tema de los obispos, o fue algo que se dio toda vez que murió Francisco y empezó su pontificado, o es algo que se venía cocinando desde hace tiempo. Yo creo que fue algo que se tenía que dar. Habían pasado ya 40 años desde la última consagración, no iban a durar los obispos, pero yo creo que fue algo más coyuntural y que tuvo que ver, independientemente del pontificado de Francisco o de León, tenía que ver con que muriera. O sea, ya Williamson había muerto, y había muerto fuera de la fraternidad. Después, hace como un año murió otro de los 4 obispos consagrantes, ahorita olvido el nombre, pero ya nada más quedaban 2. Entonces era más que nada la coyuntura. ¿La desobediencia específica de Marcel Lefebvre se basa en el tema de la misa? Específicamente en el rito tridentino. Por eso es el hecho de no reconocer el concilio, el separarse de la iglesia por el tema, pues, de la misa y el resto de los sacramentos. Lo más emblemático es lo litúrgico, pero parece que es toda una concepción eclesiológica distinta. O sea, vamos, sí hay más de fondo porque hay varios documentos del concilio que son cuestionados por ellos, ¿no? Pero aún así Lefebvre firmó esos documentos como padre conciliar. No, y la verdad es que algunos de esos documentos, por ejemplo, ya han sido aclarados con otros documentos como el Dominus Jesu, la declaración en tiempos de Juan Pablo II, que hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe, hablando de la unicidad de la Iglesia y de la mediación de Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Ahora que hablas el tema de la relación de Dios y el hombre, una de las cosas que fueron, digamos, más criticadas del Papa Francisco fue este famoso sínodo de la sinodalidad. Es decir, cambiar la idea de una iglesia católica universal a una iglesia sinodal. Siempre he tenido la gran duda de qué significa una iglesia sinodal. La verdad es que voy a remitirme, por ejemplo, al tema de cuando le preguntaron al cardenal Ratzinger si debería de nombrarse a María Corredentora. Y él, en ese tiempo, cuando estaba Juan Pablo II, dijo que no era oportuno, porque el término no tenía, digamos, un peso teológico y doctrinal todavía suficientemente fuerte como porque podría prestarse a ambigüedades. Y era un tema más de prudencia que de rechazo al título que iba cuajando poco a poco más fuerza, ¿no? Nada que ver con el documento de siempre es impropio llamarla, ¿no? O sea, de ninguna manera. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que me estás preguntando? Tiene que ver que también el término sinodal es lo mismo. El problema es que ahora, como no tenía una carga histórica, digamos, y la gente en Occidente, digamos, no se había, no lo habíamos hecho nuestro, ni adaptado, o sea, realmente cada quien está entendiendo lo que quiere, porque, en las iglesias de Oriente siempre han hecho sus sínodos para elegir entre los mismos obispos al próximo patriarca, ¿no? O así. Pero los sínodos son únicamente de obispos. Y después aquí estaba el sínodo de los obispos que había puesto Pablo VI. Es decir, era un tema episcopal. El problema ahora es que el camino sinodal, como tal,
abre, digamos, una interrogante bueno, si es una característica esencial de la Iglesia, la sinodalidad, ¿dónde estuvo los últimos 20 siglos? Es decir... Y así como lo entiendo, o sea, ¿qué se está entendiendo por sinodalidad? ¿Es ser una iglesia más humana, digamos? Más dialogante, más abierta a la escucha, más abierta a todos, pero ahí bueno, habría que... O sea, una cosa es... habría que precisar qué se entiende bien por sinodalidad. Yo creo que es un tema que todavía le da para largo a los teólogos. Creo que uno de los ejemplos de lo que estás diciendo, este diálogo, esta escucha, pues se ve materializado en este programa de televisión que hizo con jóvenes el Papa Francisco, ¿no? Donde había de todo. Y el Papa, en lugar de ser o comportarse doctrinalmente hablando bajo las normas que tendría que defender siendo el Papa, pues genera más ambigüedad. No, y además, por ejemplo, cuando está el precedente del sínodo, del sínodo alemán, que acabó hablando de bendiciones a parejas homosexuales, acabó hablando de que ahorita está todavía insistiendo para que los laicos den las homilías. O sea, vamos, ha habido tantas ambigüedades alrededor del sínodo alemán que, de hecho, en tiempos de Benedicto hubo, digamos, enfrentamientos duros con la Iglesia alemana por ese tema. Y después, en tiempos de Francisco, hubo rechazo a lo que habían acordado, pero no hubo, digamos, una mano dura, ¿no? Como el caso de los reformistas, fueron así, no estoy de acuerdo, pero se quedaba todo en una nota de no estoy de acuerdo. Y después viene el sínodo de la Amazonia. Entonces dices, bueno, si los precedentes de los procesos sinodales han sido tan ambiguos, entonces tienes que clarificar bien qué es un sínodo y cuáles son sus límites, ¿no? O sea, un sínodo, digamos que es un concilio chiquito. Es un concilio chiquito, pero, o sea, vamos, la Iglesia, de acuerdo al Concilio Vaticano I, o sea, el primado del Papa no puede estar sujeto, digamos, a los vaivenes de las mayorías. Entonces, no puedes reemplazar, digamos, la Iglesia es una institución fundada por Jesucristo, no puedes alterarla a capricho de los tiempos para... O sea, y estoy totalmente de acuerdo con la escucha, al diálogo, en las periferias, pero con límites y con procesos. Por eso hablas del sínodo amazónico, donde se les permitió a los pueblos del Amazonas celebrar una misa propia de ellos, ¿no? Es decir, una liturgia, digamos, indígena. Una liturgia, pero además también, estuvo el tema de la Pachamama, o sea, esa imagen que es ambigua cuando menos, ¿no? Porque algunos decían, no, es que la Virgen María, y otros decían, no, es que sí es la Pachamama. Entonces, es la Madre Tierra, ¿no? La Madre Tierra, que es una diosa realmente... Pagana. Y entonces empiezas con una serie de ambigüedades que dices, bueno, ¿qué es exactamente lo que se pretende, ¿no? Porque además, el diálogo siempre lo ha tenido la Iglesia a lo largo de la historia y sus procesos de evangelización siempre, ha estado presente el diálogo, ¿no? Entonces, dices, ahora... como querer inventar hilo negro, queriendo, bueno, perdón. Sí, claro, es que por un lado a los que quieren la tradición les dicen que no, y por otro lado a los que no tienen nada que ver con la tradición les dicen que sí. Sí, es como estamos abiertos a todos, que se dialoguen todos, menos ustedes. Menos ustedes, sí. Porque representan, digamos, lo antiguo, lo rancio. Sí, y luego hay otros ritos en la Iglesia, por ejemplo, el rito copto, el rito caldeo, o sea, todos están, pero el rito latino parece como si quisiera ser proscrito. Entonces dice uno, bueno, porque además el problema fuese tradiciones custodias, pero la carta que acompañó tradiciones custodias a los obispos hablaba de que se permitiría, digamos, esos usos litúrgicos únicamente el tiempo necesario para que se integraran es decir, ya prácticamente como que le estaba poniendo un rip, ¿no? Cuando el Papa Benedicto ya en algunas entrevistas había hablado de los límites del Papa, ¿no? Del papado. Decía, el Papa únicamente no es como el dueño de un taller que tiene una herramienta y cambia las herramientas y cambia el taller. Dice, no, el Papa es como un jardinero que tiene que darle mantenimiento al jardín, pero no puede disponer. De hecho, es muy curioso cuando llegaron con el Papa San Pío X a pedirle que incluyera varios obispos, que incluyera a San José en el canon de la misa. San Pío X les dijo, no, yo no lo voy a... Dice, ¿quién soy yo para cambiar el canon de la misa? Dijo, yo solamente soy el Papa. Es decir, la liturgia, el Papa estaba en función de proteger la liturgia, no es
vamos, no es el dueño del changarro, es simplemente el que cuida, es el pastor, es su función. De hecho, en el documento del Concilio Vaticano I, que define la primacía del Papa, deja en claro que es únicamente pastor eternos. Pastor eterno, eternos, bueno. El documento del Concilio Vaticano I deja en claro que el Espíritu Santo no le ha sido dado o no le ha sido prometido al Papa para confirmar nuevas doctrinas o innovar, sino para transmitir aquellas verdades que han sido transmitidas desde tiempos apostólicos y confirmarlas. Entonces, ¿dónde cabe esta idea de la infalibilidad del Papa? O sea, el Papa es infalible para conservar la doctrina y para conservar la doctrina, no para inventar nuevas cosas. No para innovar, exactamente. Es decir, está restringida y además lo restringe únicamente a cuando lo hace en una declaración es cátedra. Y ¿Cuál fue el último dogma de fe establecido por un Papa? ¿La Concepción? No. La Asunción 1958, ¿no? La Asunción de María. 1958 con el Papa Pío XII. Ok. No, 51. 50 o 51, perdón, sí. Pero fue el dogma de la Asunción de María y es así de manera solemne el último. Pero no es decir, fue a través de un acuerdo de consenso, no fue que el Papa de un día para otro dijo esto. Exactamente. O sea, era algo que ya la mayoría de era algo que ya se aceptaba y la Iglesia lo había creído por siglos, pero no estaba proclamado dogmáticamente. Entonces, había todos tratados teológicos de fondo y todo. O sea, el Papa es infalible, es decir, el Papa no se equivoca cuando tiene que ver de cuestiones doctrinales, es decir, de lo que cree y defiende la Iglesia. ¿Eso significa doctrinal? Sí, sí. Cuando confirma lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Eso es lo que se refiere infalibilidad. Cuando se sale de esos límites, cuando menos es lo que dice el Concilio Vaticano I, pues es una opinión personal que puede ser muy valiosa como teólogo o como pastor, pero no es Entonces, realmente, algunos de los comentarios que hizo el Papa Francisco no necesariamente caen en una falta de respeto a esta infalibilidad del Papa, pero es que se metió en tantos temas que a veces es difícil seguir la línea de qué tantas cosas dijo sobre tantos temas y que se puede interpretar que muchos de esos temas iban en contra de lo que enseña la Iglesia. No, y además dicen que todo texto fuera de contexto es pretexto. Pero la verdad es que daba muchos textos este hombre, ese es el problema. Daba tantos textos que era muy, muy difícil. Y a veces los enmarcabas dentro, dices, bueno, pero sí no paraba de dar titulares. Y como conocedor de la historia de la Iglesia, ¿cómo ves actualmente al Papa León XIV después de un año? Es decir, he escuchado, por un lado, que tiene el carisma de Juan Pablo II, pero puede llegar a tener la profundidad teológica de Benedicto XVI. Es decir, es un papa bueno para los actuales tiempos, pero también es claro, a diferencia de Francisco. Claro, cada papa es distinto y cada vez que hay un cónclave, finalmente es el sucesor de San Pedro, no de su antecesor directo humano. Sí. Pero ¿qué diferencias ves actualmente, también claras a un año, de lo que fue Francisco a lo que es actualmente León XIV? Yo creo que es un papa sobrio, serio y claro. Es decir, en el sobrio, serio y claro. Sí, por ejemplo, en cuanto a sobriedad, o sea, dice lo que tiene, o sea, regular, no se la para, o sea, vamos, no se la pasa dando titulares, por así decirlo. O sea, lo de él no es dar la entrevista. Ha habido algunas entrevistas a bote pronto que le hacen, pero no es lo típico, ¿no? No es la salida, digamos, a los medios en el avión y ¡zas! O sea, que hacer algún comentario fuera de contexto que después lo agarran. O sea, como que es muy prudente en eso y se basa mucho en su equipo y creo que es un hombre muy, muy serio, muy preparado. Muy gringo. Muy gringo, desde luego que viene también, o sea, tenemos que entender que es una nueva generación, por así decirlo, porque, por ejemplo, todavía a Ratzinger le había tocado vivir el concilio. Claro. Entonces, los que vivieron el concilio tenían todo el acervo de lo que se escribió antes del concilio, entonces tenían un punto de referencia, ¿no? Ahora él lo que trae, digamos, a él ya le tocó estudiar en el seminario, digamos, con el concilio como algo hecho y dado. Entonces, tenemos que entender también que es un hombre de nuestra época.
Vamos, no, salió como todos los católicos, o sea, no lo trajimos de Marte, pues, salió de los católicos que somos hoy en día, y pues... Es un sacerdote posconciliar, vamos. Con sus cualidades y con sus defectos, exactamente. Sí, pero con fe y yo creo que con una actitud muy, muy seria y de respeto, y que a veces lo ves, no descalifica, como que busca entender a veces lo que no, lo que... Digo, ¿por qué digo que no descalifica? Porque, recuerdo algunas intervenciones del Papa Francisco, ¿no? Por ejemplo, en torno a la misa tridentina, cuando, por un lado, perdón por hacer la referencia, ¿no? Pero en alguna reunión con jesuitas checoslovacos se filtró que les comentó que un sacerdote se había acercado con un obispo para pedirle permiso de celebrar la misa en latín, y le dijo, no, hay muchos vietnamitas aquí, primero estudia vietnamita o español, no recuerdo, y dice, después vienes, y después cuando ya hayas aprendido a hablar vietnamita, regresas, y hay muchos latinos, cuando hayas aprendido a hablar español te daré permiso para estudiar latín, y lo decía como algo, como ufanándose de que lo puso en su lugar, pero lo curioso es que él mismo también después dijo que quien no aceptaba, o dijo una de dos, o aceptas el concilio y eres católico, o no aceptas el concilio y no eres católico, porque quien no acepta el concilio no es católico, decía. Ahora lo curioso, y no acepta el concilio íntegramente, decía. Ahora lo curioso es que hay un decreto del concilio, Optamam Totius, algo así se llama, pero habla sobre la formación de los seminarios en la lengua latina, de la importancia del latín, de que deben de saber latín y deben de estar empapados en las lenguas litúrgicas. En el caso del rito latino, en el latín, y en el caso de los otros ritos, en los otros, entonces dices, oye, pues realmente el concilio hablaba de eso, o sea, no era apegarse al concilio, era también aprender latín. Oye, pues hay ciertas cosas, volvemos al tema de los exorcismos, entiendo que son administrados en latín. Bueno, pueden ser en la lengua vernácula. Pero sí, la verdad es que lo típico es que sean en latín. De hecho, en la Suma Demoníaca del Padre Fortea habla del tema, y también pues habla de cómo, o sea, de que lo importante no es tanto la lengua, pero sí, desde luego, la lengua latina, el problema, o sea, la virtud de la lengua latina es que al ser una lengua muerta, no se presta ambigüedades en la expresión, entonces dice lo que tiene que decir. Ahora también porque el latín estaba en la cruz de Cristo, ¿no? También sí. Octavio, muchas gracias. Bienvenido a Pulso Político, verdadero gusto tenerte aquí en el programa, y pues ya te invitaré en otras ocasiones para hablar de otros temas eclesiásticos que finalmente pues a todos quienes somos católicos nos deberían de interesar, y deberíamos de estar mejor preparados y no solo habernos quedado con el catecismo para hacer la primera comunión. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Este fue un episodio más de Pulso Político Podcast. Yo soy Chema León Lara, me acompañó Octavio Mora, un gran amigo, ya lo escuchó usted, experto en materia religiosa histórica referente a la Iglesia Católica. Yo lo espero la próxima semana. Por favor, denos un comentario, un me gusta, un seguir. Ya sabe, estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Sean felices.